Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a cómo se evitó una catástrofe política de unos oportunistas y perdedores. Les hablo de la salvada del ingeniero Rodolfo Hernández de caer en las garras de Juan Manuel Santos por interpuesta persona, que era Sergio Fajardo, que se le quería apoderar de su programa e imponer el suyo. Fajardo perdió, pero quería gobernar. Recordemos esta rueda de prensa del profe Fajardo de la semana pasada. Estamos conversando, discutiendo temas, revisando las coincidencias, mirando dónde creemos que hay que hacer ajustes y que este proceso nos lleve a tener un programa de gobierno que después se convierte en el plan de desarrollo para un gobierno en cabeza de Rodolfo Hernández. La gente en general no entendía cómo era posible que para el ingeniero Rodolfo Hernández fuera más importante el apoyo de los santistas Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya, que el de más de 5 millones de colombianos que votaron por Federico Gutiérrez. Pasaron más o menos unas 24 horas después de la reunión del ingeniero Rodolfo Hernández con Sergio Fajardo, hasta que el ingeniero Rodolfo Hernández mandó a decir que no, que eso había sido una reunión de cortesía, pero que definitivamente le decía a Fajardo que no. Así lo dijo en declaraciones para Noticias Caracol. Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Y como ganó el nuestro, lo que tenemos que hacer es respetar ese respaldo de 6 millones de colombianos que votaron a favor de nuestro programa. Recordemos estas declaraciones de Carlos Amaya para Revista Semana, en donde dijo que para que ellos apoyaran al ingeniero Rodolfo Hernández, palabras más, palabras menos, habían exigido que no estamos de acuerdo con las alianzas del ingeniero con la dirigencia uribista. Mejor dicho, quedaron viendo un chispero Fajardo, Amaya, Cristo, Robledo y, por supuesto, Juan Manuel Santos. Este fue el comunicado de Sergio Fajardo and Friends al respecto del no de Rodolfo Hernández. A propósito de las declaraciones del candidato Rodolfo Hernández el día de ayer. El jueves pasado sostuvimos una cordial y positiva reunión con Rodolfo Hernández y acordamos explorar la posibilidad de construir un acuerdo programático entre ambas campañas. Rodolfo Hernández decidió, sin discusión previa, no aceptarlas. En consecuencia, se acaban las conversaciones. El no de Rodolfo Hernández a Sergio Fajardo obviamente no cayó para nada bien en las toldas petristas. De hecho, así reaccionó el senador Armando Benedetti en su cuenta de Twitter. Rodolfo Hernández prefirió al narcotráfico que a Fajardo y compañía, eso lo dice todo. Surgen varias preguntas. ¿Significa esto que los 5 millones de colombianos que votaron por Federico Gutiérrez en la lógica del petrismo son narcos? ¿Cuáles son las pruebas que tienen para afirmar que Federico Gutiérrez es un narcotraficante? ¿Tiene sentido esa campaña sucia para llegar a la presidencia? ¿Por qué no respetan a los 5 millones de ciudadanos que votaron libremente por Federico Gutiérrez y a los 6 que votaron por el ingeniero Rodolfo en la primera vuelta? ¿O será que para los petristas 11 millones de colombianos, los 5 que suman de Fico y los 6 del ingeniero Rodolfo, son delincuentes? Y si lo son, en la lógica del petrismo, ¿por qué Gustavo Petro invita a los uribistas a que voten por él? Si aquí llegan los señores y las señoras del uribismo, bienvenidas, bienvenidos. Así reaccionó Gustavo Petro sobre el rechazo de Rodolfo al santismo. Qué humillación han propinado al centro político, pero tiene una lógica. Si Rodolfo acepta el centro, pierde el uribismo. Rodolfo prefiere el uribismo que el centro político. Es oficial, Gustavo Petro es Santos 3. Allá está la plana mayor del santismo, representado en Alejandro Gaviria, Griselda Janet Restrepo, Luis Guillermo Murillo, Luis Ernesto Gómez, Roy Barreras y las antiguas FARC, porque estamos todos de acuerdo en que los acuerdos de La Habana hacen que las FARC sean aliadas de Santos. En la mañana de hoy, Sergio Fajardo dijo en una entrevista para Blue Radio que yo por Gustavo Petro no votaré. El ingeniero Rodolfo Hernández avanza como un llanero solitario hacia la Casa de Nariño. Le ha dicho que no al uribismo, al fajardismo y al santismo. En cambio, Petro está rodeado de toda la politiquería pura y dura. Primero, Roy Barreras, Armando Benedetti, Piedad Córdoba, expertos en el manejo de efectivo. Segundo, los alcaldes de Cali, Jorge Iván Ospina, Daniel Quintero de Medellín. El cambio en primera.
Claudia López, que mandó a su mamá a hacerle campaña a Petro. De hoy en adelante vamos a trabajar por este hombre porque él nos representa. Tercero, el expresidente Ernesto Samper, que hizo todo lo posible por ser presidente, así como Petro, y pues lo logró gracias al dinero del cartel de Cali. Juan Manuel Santos, que le torció el cuello a la democracia cuando el resultado en las urnas del plebiscito fue un no y terminó convertido en un sí, y les regaló impunidad a las FARC. Quinto, las ex-FARC, que sin haber pagado un solo día de cárcel por sus delitos, de un día para otro se convirtieron de asesinos, terroristas, secuestradores, reclutadores de niños y narcotraficantes en honorables senadores de la República. Sexto, cómo dejar por fuera, por supuesto, a los corruptos del Pacto de la Picota, como los hermanos Iván y Samuel Moreno. Así reaccionó Gustavo Petro a la decisión de Sergio Fajardo de no votar por él. Si la ciudadanía hubiera escogido para segunda vuelta a Sergio Fajardo y a Rodolfo Hernández, sin duda, casi sin pensarlo, hubiera decidido por Fajardo. El ego no me ciega para saber escoger entre la corrupción y la decencia. ¿Será que por primera vez en la historia de Colombia va a ganar un candidato a la presidencia de la República que no se ha subido en la tarima con políticos cuestionables, representantes a la Cámara, senadores, exguerrilleros, corruptos, exasesinos, y que por el contrario se compromete como el ingeniero Rodolfo Hernández a ser austero y acabar con todos los privilegios de los políticos, esos que hoy apoyan a Gustavo Petro? La gente se cansó y ya está recontra cansada de ver cómo manejaron ellos las chequeras públicas, siempre en contravía. Qué lástima lo que hicieron estos políticos.